Una noche tranquila, en un hospital de una pequeña ciudad, un pastor dorado apareció de la nada, caminando con determinación por los pasillos y deteniéndose junto a la cama de un niño moribundo. Lo que sucedió después dejó a los médicos cuestionando la ciencia, a la familia aferrándose a la esperanza. Y el personal cree en los milagros. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. El reloj del Hospital Santa Clara marcaba las 2 de la mañana. La mayoría de los pasillos estaban vacíos y el constante zumbido de las máquinas en la estación de enfermería parecía ser la única señal de vida durante el último turno. Clara, la jefa de enfermeras, caminaba lentamente, empujando el carrito de medicamentos. Conocida por su gran atención a los detalles, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal esa noche. Había una extraña tensión en el aire. Un escalofrío recorrió su espalda, a pesar de que el aire acondicionado estaba puesto a su temperatura habitual. Mientras revisaba los monitores cardíacos en la sala de recuperación, un leve rasguño cerca de la entrada principal llamó su atención. Clara frunció el ceño. A esa hora, se suponía que las puertas principales debían estar bien cerradas. ¿Quién o qué podría ser? Intrigada, se giró y caminó por el pasillo hacia el sonido. Mientras se acercaba, apareció una sombra bajo la tenue luz del exterior. Cuando abrió la puerta con cuidado, lo que vio la dejó helada. Un gran perro pastor dorado estaba sentado tranquilamente bajo la luz de la farola. Sus ojos profundos y penetrantes parecían estudiar a Clara, como si pudiera ver a través de ella. No parecía amenazador, en cambio, se sentó allí como si perteneciera. ¿Qué estás haciendo aquí?, murmuró Clara, sabiendo que era absurdo hablar con un perro. Thor, así instintivamente decidió llamarlo, no se movió. Su postura era tan sólida que parecía una estatua viviente. Clara sintió una punzada en el pecho, una mezcla de curiosidad e inquietud. Por un momento fugaz, pensó en llamar a seguridad para ahuyentarlo, pero algo en su interior le dijo que no lo hiciera. Thor parecía tener un propósito. Minutos después, aparecieron en el pasillo Daniel y Julia, los compañeros de Clara. Ambos tenían expresiones de desconcierto mientras miraban al perro, como si fuera una especie de aparición. ¿Cómo entró?, preguntó Daniel, ajustándose las gafas. Se supone que las puertas deben estar cerradas con llave, ¿verdad? Lo eran, respondió Clara, sin poder quitar los ojos del perro. Julia dio un paso atrás vacilante, claramente inquieta. Deberíamos deshacernos de él. No sabemos de dónde vino. Pero antes de que alguien pudiera actuar, Thor se levantó con deliberada gracia y cruzó el umbral del hospital. Clara sintió que el aire a su alrededor se movía, como si una presencia invisible hubiera entrado junto con el perro. Sin dudarlo, Thor comenzó a caminar por el pasillo con un infalible sentido de orientación. Se dirige al ala de pediatría, murmuró Clara, con incredulidad en su voz. Daniel y Julia intercambiaron miradas pero decidieron seguirla, incapaces de ignorar la extraña situación. Mientras seguían a Thor, Clara notó la forma en que se movía, con una precisión que parecía casi de otro mundo. El sonido de sus patas en el suelo resonó en el silencioso hospital, no amenazador pero sí extrañamente reconfortante. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de Gabriel, un niño de 5 años que había estado hospitalizado durante semanas por una rara enfermedad potencialmente mortal, Thor se detuvo. Volvió a sentarse, con la mirada fija en la puerta como si esperara a alguien o algo. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Thor no era un perro cualquiera, de eso, estaba segura. Era como si él supiera más que nadie en la habitación, como si estuviera conectado con algo que estaba mucho más allá de su comprensión. ¿Y ahora qué?, susurró Julia. Clara no respondió. Cada instinto le decía que observara, que dejara que las cosas se desarrollaran. Thor estaba aquí por una razón y ella sabía que esto era solo el comienzo.
Las luces fluorescentes zumbaban suavemente mientras Thor permanecía sentado, con la mirada fija en la puerta de la habitación de Gabriel. Clara, parada a unos metros de distancia, sintió el peso del momento presionando su pecho. Daniel se movió incómodo a su lado, mientras Julia agarraba el portapapeles que llevaba, con los nudillos blancos. «Esto no es normal», murmuró Daniel en voz baja, ajustándose las gafas nuevamente. «¿Por qué estás sentado ahí?» Clara, sin embargo, no se atrevía a estar de acuerdo. La conducta tranquila pero concentrada de Thor le dio una extraña sensación de tranquilidad, incluso si no podía explicar por qué. Antes de que alguien pudiera actuar, Thor se puso de pie. Sin dudarlo, abrió la puerta con la nariz y entró. «Esperar», exclamó Julia, su voz fuerte en el pasillo que de otro modo sería silencioso. Clara rápidamente levantó una mano, haciendo un gesto pidiendo silencio. «Vamos a ver qué pasa», susurró Clara. Su voz tenía una mezcla de miedo y asombro. Siguió a Thor al interior de la habitación, con Daniel y Julia siguiéndola a regañadientes. En el interior, la tenue luz de las máquinas arrojaba un débil resplandor sobre el pequeño cuerpo de Gabriel. El niño yacía inmóvil bajo una manta azul pálido, su pecho subía y bajaba en respiraciones débiles y superficiales. El único sonido era el pitido rítmico del monitor cardíaco, un frágil recordatorio de la vida aún atada al frágil cuerpo del niño. Thor avanzó con una lentitud deliberada, sus movimientos tan silenciosos que incluso el más mínimo crujido del suelo se sintió amplificado en la habitación. Se detuvo junto a la cama y agachó la cabeza como para inspeccionar a Gabriel. Sus ojos oscuros y profundos parecieron suavizarse y, por un momento, lo único que Clara pudo oír fue el sonido de los latidos de su propio corazón. «¿Qué está haciendo?», susurró Julia, parada cerca de la puerta, claramente nerviosa. Thor se acercó, apoyando suavemente su hocico en el borde de la cama de Gabriel. Clara dio un paso vacilante hacia adelante, su instinto médico le gritaba que interviniera, que protegiera al niño de lo que, después de todo, era solo un animal. Pero algo más fuerte la detuvo. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, volviéndose pesado por la anticipación. Entonces sucedió. La pequeña mano de Gabriel, que había estado inerte durante días, se retorció. El movimiento fue tan leve que Clara inicialmente pensó que lo había imaginado. Pero un segundo después, sus dedos se curvaron ligeramente, como si buscaran algo. «¿Viste eso?», dijo Daniel, su voz rompiendo el silencio. Clara asintió, con los ojos fijos en Gabriel. Thor no se movió, su mirada fija e inquebrantable sobre el chico. Lentamente, los párpados de Gabriel se agitaron. Su respiración se hizo más profunda y el pálido color de sus mejillas comenzó a mostrar un leve sonrojo. El corazón de Clara se subió a su garganta. Era imposible. Gabriel había estado inconsciente durante días y su condición se estaba deteriorando a pesar de todos los esfuerzos médicos. Los ojos de Gabriel se abrieron completamente ahora, su claridad era aguda y brillante, y la mirada del niño inmediatamente encontró a Thor. Fue como si reconociera al perro. «Thor», susurró el niño débilmente, su voz apenas audible pero llena de una certeza inconfundible. Clara se quedó helada. ¿Cómo podría saber el nombre del perro? No lo había dicho en voz alta y nadie en la sala lo había mencionado. Un escalofrío recorrió su columna mientras observaba a Gabriel extender la mano, su mano temblaba pero determinada, hasta que sus dedos rozaron el pelaje dorado de Thor. En el momento en que la mano de Gabriel hizo contacto, una calma visible invadió el rostro del niño. Su respiración se estabilizó, el pitido en el monitor se volvió rítmico y fuerte y, por primera vez en semanas, sonrió, una leve y fugaz expresión de paz. Thor cerró los ojos brevemente, como si respondiera al toque del chico. No hubo agresión ni tensión, solo una abrumadora sensación de conexión entre el niño y el perro. El portapapeles de Julia cayó al suelo, sacando a todos del trance. Esto no puede ser real», tartamudeó Daniel, con la voz temblorosa.
pero Clara lo sabía mejor. Fuera lo que fuese, estaba más allá de toda explicación, más allá de cualquier cosa que ella hubiera experimentado alguna vez. Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras observaba cómo el frágil cuerpo del niño recuperaba una fuerza que no debería haber sido posible. Thor había venido aquí por una razón, una que ella aún no podía comprender. Mientras pasaba el momento, Thor se apartó de la cama y su mirada se encontró brevemente con la de Clara. En sus ojos vio algo tácito, algo antiguo y profundo. No era solo un perro mirándola. Era como si Thor conociera sus pensamientos, sus miedos e incluso sus preguntas. Luego, con pasos silenciosos, se dio vuelta y salió de la habitación, dejando a todos congelados en un silencio atónito. Clara inspiró profundamente y le temblaban las manos. Necesitamos comprobar sus signos vitales, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Pero en el fondo ella ya lo sabía. Gabriel iba a estar bien. La pequeña habitación parecía viva como no lo había hecho en semanas. El suave brillo del monitor cardíaco ahora pulsaba con pitidos rítmicos y constantes, y la respiración de Gabriel era profunda y uniforme. Clara no podía quitarle los ojos de encima al chico. Había pasado incontables noches vigilándolo, esperando hasta el más mínimo signo de mejora. Y ahora, de la nada, parecía, bueno. La pequeña mano de Gabriel todavía descansaba donde momentos antes había estado el pelaje dorado de Thor. Clara intercambió miradas con Daniel y Julia, quienes parecían haber visto un fantasma. Los signos vitales primero, susurró Clara, adoptando el modo profesional a pesar de sus manos temblorosas. Agarró suavemente la muñeca del niño y le contó el pulso. Era fuerte, mucho más fuerte de lo que había sido en días. Daniel se acercó al monitor y examinó las lecturas con incredulidad. El ritmo cardíaco es normal, dijo Daniel, con la voz quebrada. Y mira sus niveles de oxígeno, 98%. Eso es imposible. Esto no tiene sentido. Julia se apoyó contra el marco de la puerta, con el rostro pálido. Tiene que ser una coincidencia, murmuró, más para sí misma que para cualquier otra persona. ¿No es así? Los ojos de Gabriel se abrieron de nuevo, y esta vez giró ligeramente la cabeza, mirando directamente a Clara. Sus labios se movieron, formando una palabra que ella no pudo oír del todo. ¿Qué dijiste, cariño? Preguntó Clara, acercándose. Thor, repitió Gabriel, ahora un poco más fuerte. Su voz todavía era débil pero llena de certeza. Clara sintió que se le daba un vuelco el estómago. Había llamado Thor al perro, pero solo en su mente. Nadie había pronunciado el nombre en voz alta. Forzó una sonrisa y apartó un mechón de pelo de la frente de Gabriel. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó suavemente. La mirada del niño se dirigió hacia la puerta, donde Thor había estado momentos antes. Él es mi perro, dijo Gabriel simplemente. Julia dejó escapar un grito ahogado. ¿Tu perro? Eso no puede ser, empezó a decir, pero Clara la hizo callar con una mirada penetrante. ¿Qué quieres decir, Gabriel? ¿Puedes contarme más? Preguntó Clara, manteniendo su voz tranquila y firme. La pequeña mano de Gabriel se aferró a la manta mientras hablaba. Cuando era pequeño, Thor dormía en mi habitación. Él siempre estuvo ahí. Pero, se fue. ¿Se fue? Clara presionó suavemente. Su pulso se aceleró ahora, pero no quería asustarlo. El chico asintió. Mami dijo que se fue al cielo. Pero, regresó esta noche. Lo vi. Me hizo sentir mejor. Clara tragó saliva, tenía la garganta seca. Esto no era solo extraño, era imposible. Julia le dio la espalda, murmurando algo en voz baja, mientras Daniel caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Esto no es real, dijo Daniel, sacudiendo la cabeza. Los perros no simplemente regresan. E incluso si lo hicieran, ¿cómo podría solucionar esto? No es científico. ¿Importa?
Clara espetó, su voz firme. Míralo, Daniel. Él es mejor. Eso es todo lo que importa. La puerta se abrió con un chirrido y entraron los padres de Gabriel, con el rostro lleno de cansancio. Clara se hizo a un lado para dejarlos pasar y observó cómo sus expresiones pasaban de la preocupación al shock cuando vieron a su hijo sentado, con el rostro más brillante de lo que había estado en semanas. Gabriel. Susurró su madre, corriendo a su lado. Ella tomó su rostro entre sus manos y las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Estás despierto? ¿Estás bien? Thor me hizo sentir mejor, dijo Gabriel simplemente, su pequeña voz atravesó la emoción en la habitación. Thor, repitió su padre, mirando a Clara confundido. Clara vaciló, ¿cómo podría ella explicarse? Un perro, dijo finalmente. Un pastor dorado. Apareció aquí esta noche y, algo pasó. El color desapareció del rostro de la madre de Gabriel. Se agarró al borde de la cama como para estabilizarse. Thor. Repitió con voz temblorosa. ¿Estás seguro? Sí, mami. Era Thor. Regresó, dijo Gabriel con absoluta convicción. Su padre parecía igualmente desconcertado. Pero Thor. Ha estado fuera por meses. Murió, como pudo él. La madre de Gabriel lo interrumpió y le apretó el brazo con la mano. Thor siempre protegió a Gabriel, susurró. Incluso cuando estaba embarazada, él se acostaba a mi lado, como si estuviera vigilando. Y cuando Gabriel nació, nunca se separó de su lado. Clara escuchó en silencio, atónita, con la mente acelerada. Las piezas no encajaban, pero no se podía negar la conexión entre Gabriel y el misterioso perro. Thor había venido al hospital por una razón, de eso estaba segura. Mientras Gabriel volvía a dormirse, respirando tranquila y tranquilamente, su madre se volvió hacia Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dijiste que el perro estaba aquí, ¿dónde está ahora?» Clara miró hacia el pasillo, donde Thor había desaparecido. «Se fue», dijo en voz baja. «Pero creo que volverá». La habitación cayó en un pesado silencio mientras todos luchaban con lo que acababa de suceder. La mirada de Clara se detuvo en Gabriel, que ahora descansaba más cómodamente que en semanas. Cualquiera que fuera el significado de la presencia de Thor, una cosa estaba clara, esto no había terminado. La tensión en la habitación de Gabriel era palpable, el silencio solo roto por el suave zumbido de las máquinas y el pitido rítmico del monitor cardíaco. Clara estaba parada cerca de la puerta, observando a los padres de Gabriel mientras se acercaban a su hijo, sus emociones oscilaban entre la alegría y la incredulidad. Su madre, Mariana, no podía dejar de acariciarle el pelo, mientras su padre, Lucas, estaba sentado rígidamente en la silla junto a la cama, con el ceño fruncido, pensativo. Clara finalmente rompió el silencio. «Necesito preguntarte algo», comenzó con cautela. Gabriel dijo que el perro, Thor, era suyo. Dijo que Thor regresó esta noche para ayudarlo, ¿puedes contarme más sobre Thor? La mano de Mariana se congeló en medio del movimiento y sus ojos se nublaron con lágrimas frescas. Thor, era nuestro perro, dijo en voz baja. Él era un pastor de oro. Lo adquirimos antes de que naciera Gabriel, y él era especial. Lucas asintió lentamente, con expresión sombría. Thor no era solo un perro. Tenía esta forma de sentir las cosas. Siempre estuvo al lado de Gabriel, especialmente cuando estaba enfermo. Pero ya se ha ido. Clara se acercó, su curiosidad superó su vacilación. ¿Qué le pasó? Mariana miró a Lucas antes de responder, con la voz temblorosa. Thor falleció hace unos meses. Justo antes de que Gabriel se enfermara gravemente. Había dejado de comer, había dejado de moverse mucho. Era como si supiera que algo iba a pasar. Una mañana lo encontramos tirado debajo de la cama de Gabriel. Simplemente, se había ido. El peso de sus palabras se instaló pesadamente en la habitación.
Julia, que se había quedado cerca de la puerta, jadeó suavemente, mientras Daniel permanecía congelado, con expresión ilegible. Clara sintió que un escalofrío la recorría. La repentina aparición de Thor en el hospital no fue solo una coincidencia, no podía serlo. Sé que esto suena extraño, dijo vacilante, pero el perro que vi esta noche, el que Gabriel llamó Thor, actuó como si perteneciera aquí. Como si supiera exactamente a dónde ir. Mariana se tapó la boca con la mano y tenía los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Estás seguro de que era un pastor dorado? Clara asintió. Estoy seguro de que. Caminó directamente a la habitación de Gabriel y fue como si lo hubiera devuelto a la vida. Lucas se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y se frotó las sienes. Esto no tiene sentido. Thor está enterrado en nuestro patio trasero. ¿Cómo podría estar aquí? Antes de que Clara pudiera responder, Gabriel se movió en su cama. Su pequeña voz rompió la tensión. Mami, Thor dijo que ahora está bien. Dijo que voy a estar bien. La habitación volvió a quedar en silencio. Mariana se volvió hacia su hijo con lágrimas en los ojos. Gabriel, ¿realmente viste a Thor? Gabriel asintió, sus ojos brillaban con certeza. Él estaba aquí. Me miró y ya no tuve miedo. Me dijo que vino a ayudar. Daniel dio un paso tembloroso hacia adelante, su voz estaba llena de escepticismo. Clara, esto es imposible. Quizás el niño esté confundido o sea su imaginación. Los perros no simplemente regresan de entre los muertos. Clara no miró a Daniel. No podía apartar la mirada de Gabriel, cuya presencia tranquila y constante era imposible de ignorar. No sé cómo ni por qué, pero sé lo que vi, dijo con firmeza. Thor estuvo aquí e hizo algo que nadie más pudo. Julia se aclaró la garganta con la voz temblorosa. ¿Y si realmente fuera él? Quiero decir, algunas cosas no necesitan tener sentido. Lucas se puso de pie abruptamente, su rostro era una máscara de frustración y confusión. Necesitamos respuestas. No puedo simplemente creer que este es Thor. Se ha ido. Hace meses que se fue. Mariana le tocó el brazo con voz suave pero firme. Lucas, tal vez no necesitemos respuestas. Quizás sea suficiente con que Gabriel esté mejor. Clara respiró hondo y escogió cuidadosamente sus palabras. A veces suceden cosas que la ciencia no puede explicar. He visto mucho en este hospital, pero nada como esto. Cualquiera que sea la presencia de Thor, ayudó a Gabriel. Eso es lo que importa. Lucas se pasó una mano por el cabello, todavía visiblemente luchando con la situación. Mariana, en cambio, pareció aceptarlo. Besó la frente de Gabriel y susurró, gracias, Thor, como si el perro pudiera oírla. Mientras Clara se preparaba para salir de la habitación, Julia la llevó aparte. Clara, susurró, mirando a Gabriel y sus padres, ¿qué hacemos con esto? Quiero decir, esto no es algo que podamos simplemente olvidar. No lo olvidamos, respondió Clara en voz baja. Lo aceptamos. Thor estuvo aquí por una razón y tenemos que confiar en eso. Julia vaciló pero finalmente asintió. ¿Realmente crees que fue él, no? Clara miró hacia el pasillo, donde Thor había desaparecido en las sombras horas antes. No solo lo creo, dijo. Lo sé. Los pasillos del hospital estaban más silenciosos de lo habitual a medida que avanzaba la noche, pero la tensión en el pecho de Clara no había disminuido. De regreso a la estación de enfermeras, miró fijamente los signos vitales de Gabriel mostrados en el monitor, y su mente repasó cada detalle de la apariencia de Thor. Daniel y Julia estaban sentados cerca, igualmente inquietos, con una mezcla de incredulidad y miedo persistente en sus rostros. ¿Vas a contarle a alguien sobre esto? Preguntó Julia de pronto, rompiendo el silencio con su voz. Clara vaciló y se agarró al borde del mostrador. ¿Qué diría yo? Que un perro, uno que ni siquiera debería existir,
entró en un hospital y curó a un niño moribundo. Pensarían que lo he perdido. Daniel suspiró, frotándose las sienes. Quizás ese sea el problema. Es más fácil fingir que esto no sucedió. Pero... Clara, lo viste. Todos lo hicimos. ¿Y los padres de Gabriel? Añadió Julia. Ellos también saben lo que vieron. No podemos ignorar esto. Clara se miró las manos temblorosas. Ignorarlo no cambia la verdad. Thor vino aquí por Gabriel. Y, creo que vino por todos nosotros también. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significados tácitos. Julia se movió en su silla pero no discutió. Daniel, siempre escéptico, se reclinó y se cruzó de brazos. Si eso es cierto, ¿por qué no está todavía aquí? ¿Por qué no se quedó? Antes de que Clara pudiera responder, el pitido constante del monitor de Gabriel llamó su atención. Se había acelerado ligeramente, no de una manera que indicara angustia, pero sí lo suficiente como para llamar su atención. Clara corrió a la habitación, seguida de cerca por Daniel y Julia. Gabriel estaba despierto, sentado en la cama. Su carita estaba sonrojada, no por la fiebre, sino por una nueva energía que parecía imposible para un niño que había estado tan débil. Su madre, Mariana, estaba sentada en el borde de su cama, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Lucas estaba cerca, todavía procesando la escena surrealista. Clara. Gabriel gritó cuando ella entró en la habitación. Su voz era más brillante y más fuerte de lo que había sido en semanas. Thor todavía está aquí. Clara se quedó inmóvil, con el pulso acelerado. ¿Él está aquí?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Gabriela sintió con entusiasmo y señaló hacia la puerta. Lo vi. Me miró y sonrió. Luego salió. Mariana se volvió hacia Clara con expresión a partes iguales de asombro y esperanza. Está mejorando, Clara. Míralo. Clara se acercó a la cama y tomó el pulso de Gabriel. Fue fuerte y constante. Miró el monitor, que confirmó lo que ya sabía, la recuperación de Gabriel fue nada menos que milagrosa. Esto no debería ser posible, murmuró Daniel detrás de ella, con los ojos pegados a la pantalla. ¿Importa? Julia respondió con voz firme. Míralo. Está vivo. Está sano. Gabriel tiró de la manga de Clara, llamando su atención. Thor me dijo que tenía un trabajo que hacer, dijo con seriedad. Dijo que regresó para ayudarme y que ahora todo estará bien. Clara se arrodilló a su lado y habló en voz baja. ¿Dijo algo más, Gabriel? El chico negó con la cabeza. No, pero sé que está feliz. Ya no está preocupado por mí. Clara parpadeó para contener las lágrimas mientras revolvía el cabello de Gabriel. Ella quería creerle, necesitaba creerle. Pero la parte lógica de su mente todavía luchaba por procesar lo que había presenciado. Cuando dio un paso atrás, su mirada se posó en la ventana. El tenue contorno del patio del hospital era visible bajo la luz de la luna y, por un momento, creyó ver una forma dorada moviéndose entre las sombras. Se quedó sin aliento, pero cuando parpadeó, ya no estaba. De vuelta en la estación de enfermeras, Clara se sentó en silencio, con las manos fuertemente cruzadas sobre el regazo. Daniel y Julia se unieron a ella, igualmente apagados. Creo que Thor lo sabía, dijo Clara finalmente, su voz rompiendo el silencio. Él sabía que Gabriel mejoraría. Por eso se fue. ¿Pero por qué venir en primer lugar?, preguntó Daniel, su voz teñida de frustración. ¿Por qué no dejar que las cosas se desarrollen de forma natural? Porque a veces, intervino Julia, necesitamos más que ciencia. Necesitamos fe. Clara asintió lentamente, con la mirada distante. Thor no estaba aquí solo por Gabriel. Él estuvo aquí para todos nosotros. Para recordarnos que algunas cosas son más grandes que la lógica. Más grande que la medicina. Por primera vez en horas,
Daniel no discutió. Se reclinó, mirando al techo, y su escepticismo fue reemplazado por una silenciosa aceptación. A medida que avanzaba la noche, Clara se encontró vagando por los pasillos, con sus pensamientos consumidos por la visita de Thor. Cuando llegó de nuevo a la habitación de Gabriel, se detuvo en la puerta. En el interior, el niño dormía profundamente, respiraba con calma y su madre se acurrucaba protectoramente a su lado. La vista llenó a Clara de una profunda sensación de paz. Antes de darse vuelta para irse, su mirada se desvió nuevamente hacia el patio. La luz de la luna brillaba en algo dorado cerca de la línea de árboles. Esta vez Clara no parpadeó. Ella simplemente miró, con una suave sonrisa extendiéndose por su rostro. Gracias, susurró, sus palabras estaban dirigidas a Thor, dondequiera que estuviera. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a colarse por las ventanas del hospital, proyectando largas y pálidas sombras a lo largo de los pasillos. La noche había sido como ninguna otra y Clara sintió su peso presionándola mientras hacía sus rondas. El mundo exterior continuaba como si nada extraordinario hubiera sucedido, pero en el interior todo parecía irrevocablemente cambiado. Gabriel estaba mejor. Su condición había pasado de crítica a estable en cuestión de horas, algo que ningún miembro del personal médico pudo racionalizar. Sin embargo, Clara conocía la razón, incluso si desafiaba la lógica. Thor había llegado y su presencia lo había cambiado todo. En el silencio de la sala de pediatría, Clara se encontró de nuevo en la habitación de Gabriel. El niño estaba sentado ahora, jugando con un juego de bloques de colores que le había traído su madre. Sus mejillas brillaron con un saludable color rosa y su risa llenó la habitación como la luz del sol atravesando una tormenta. «Clara», llamó, sonriendo cuando ella entró. «¿Quieres ver lo que hice?» Clara sonrió y se acercó a él. «Por supuesto, Gabriel. Muéstrame». Mostraba con orgullo una pequeña torre de bloques. Era irregular y tambaleante, pero se mantenía erguido. A Thor le gustaría esto, ¿no crees? La sonrisa de Clara vaciló por un momento. Creo que a él le encantaría, dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. Mariana, sentada junto a la cama de Gabriel, se acercó a Clara con la mano temblorosa. ¿Cómo podremos agradecerte? Ni siquiera sé cómo procesar, nada de esto. No es necesario que me lo agradezcas, respondió Clara, mirando brevemente hacia la ventana. Thor hizo lo que ninguno de nosotros pudo. Mariana asintió con los ojos brillantes. ¿Crees que volverá? Clara vaciló. No quería dar falsas esperanzas, pero en el fondo sentía que Thor había terminado lo que vino a hacer. Creo que está cuidando a Gabriel, sin importar dónde esté, dijo con voz firme pero gentil. Más tarde esa mañana, Clara, Daniel y Julia se reunieron en la sala de profesores. Los acontecimientos de la noche todavía pesaban mucho en sus mentes. Daniel se apoyó contra el mostrador, con una taza de café intacta en la mano. ¿Crees que se acabó?, preguntó con voz apagada. Clara se encogió de hombros. Thor vino por Gabriel. Hizo lo que tenía que hacer. Creo que es suficiente. ¿Pero por qué?, presionó Daniel. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Importa?, intervino Julia. Vimos algo increíble. Quizás nunca lo entendamos, pero tal vez se supone que no debemos hacerlo. Clara asintió con la mirada distante. Thor nos dio más que un milagro. Nos recordó que hay más en esta vida de lo que podemos medir o explicar. La habitación quedó en silencio, cada uno de ellos perdido en sus pensamientos. Para Daniel, la experiencia había sacudido su confianza en la lógica y la ciencia. Julia, que siempre había estado abierta a lo desconocido, sintió una renovada sensación de asombro. Y para Clara, fue algo más profundo, una aceptación silenciosa de que no todo necesitaba respuestas. Por la tarde, la mejora de Gabriel era la comidilla del hospital. Las enfermeras susurraban en los pasillos y los médicos estudiaban sus historiales con el ceño fruncido.
Sin embargo, nadie podía explicar el repentino cambio. Clara evitaba las conversaciones, sabiendo que aunque lo intentara, ninguna explicación sería suficiente. Antes de terminar su turno, Clara decidió visitar el patio del hospital. La brisa fresca traía el aroma de hierba fresca y flores en flor, un marcado contraste con el aire estéril del interior. Caminó lentamente, sus pasos crujiendo suavemente en el camino de grava, hasta que llegó al borde de la línea de árboles donde pensó que había visto a Thor la noche anterior. Clara hizo una pausa, escaneando el área. Estaba en silencio, los únicos sonidos provenían del susurro de las hojas y del canto distante de los pájaros. Por un momento, se sintió tonta. Quizás solo se había imaginado viéndolo. Pero cuando se dio vuelta para irse, algo llamó su atención. En la tierra cerca de la base de un viejo roble había huellas de patas. Huellas de patas grandes e inconfundibles. Clara se arrodilló y sus dedos rozaron ligeramente las marcas. Las huellas se alejaron del árbol y desaparecieron entre la maleza. «Adiós, Thor», susurró, con la voz atrapada en la garganta. «Gracias». Una calidez llenó su pecho, no muy diferente a la sensación que había tenido cuando Thor apareció por primera vez. No fue tristeza, fue paz. De regreso al interior, Clara pasó por la habitación de Gabriel por última vez antes de regresar a casa. El niño estaba dormido, su madre sentada tranquilamente a su lado, acariciándole el pelo. Mariana levantó la vista y sonrió. «Está soñando», dijo. «Creo que está soñando con Thor». Clara le devolvió la sonrisa, con el corazón lleno. «Tal vez lo sea». Cuando salió del hospital, el sol se puso en el cielo, arrojando un brillo dorado sobre todo. Clara caminó hacia su auto, sus pensamientos persistían en Thor y los inexplicables eventos de la noche anterior. Sintió una sensación de cierre, aunque sabía que llevaría consigo el recuerdo de Thor para siempre. Los días se convirtieron en semanas y los acontecimientos de esa noche extraordinaria poco a poco fueron desapareciendo de la rutina diaria del hospital. Pero para aquellos que habían sido testigos de la presencia de Thor, Clara, Gabriel y su familia, nada volvería a ser igual. Gabriel fue dado de alta del hospital a los pocos días y su fuerza y su salud recuperaron con notable rapidez. Los médicos revisaron su caso obsesivamente, pero no surgió ninguna explicación médica para su repentino cambio. En casa, Gabriel hablaba a menudo de Thor, contando sueños vívidos en los que el pastor dorado jugaba con él en extensos campos. «Él todavía me está mirando», le decía Gabriel a Mariana con la seguridad que solo un niño puede poseer. Mariana y Lucas, aunque profundamente agradecidos, lucharon por reconciliar el milagro que habían presenciado. ¿Cómo se explica algo como esto?, Lucas preguntó una noche mientras estaban sentados en la sala de estar, viendo a Gabriel jugar en la alfombra. Mariana negó con la cabeza y una suave sonrisa apareció en sus labios. «No es así», dijo simplemente. «Aférrate a ello. Le agradeces, esté donde esté». Colocaron una foto de Thor en la repisa de la chimenea, un silencioso homenaje al perro que había regresado del más allá para salvar a su hijo. Todas las mañanas, Gabriel se detenía y susurraba, «Gracias, Thor», antes de salir a jugar. Clara se encontró pasando más tiempo caminando por los terrenos del hospital, deteniéndose a menudo en el roble donde había encontrado las huellas de Thor. No podía evitar la sensación de que su presencia la había cambiado de una manera que no podía entender del todo. Una noche, durante un momento de tranquilidad en la sala de profesores, Julia se reunió con ella con 2 tazas de café. «¿Sigues pensando en él?», preguntó Julia, entregándole a Clara una taza. «Todos los días», admitió Clara, mirando el líquido oscuro. «Es como, no solo ayudó a Gabriel. Él también me ayudó». «¿Cómo es eso?», preguntó Julia, genuinamente curiosa. Clara suspiró. «He pasado muchos años confiando solo en lo que puedo ver, en lo que puedo demostrar. Thor me recordó que hay más por ahí, cosas que no podemos medir, cosas que no debemos explicar». Julia sonrió suavemente.
Entonces quizás sea suficiente. Saber que hay más. Clara asintió y una sensación de paz se apoderó de ella. Ya no necesitaba respuestas. Había presenciado algo milagroso y eso era suficiente. Para Daniel, el escéptico entre ellos, la experiencia permaneció en su mente como un acertijo persistente. Pasó horas leyendo artículos sobre comportamiento canino y fenómenos espirituales, buscando una explicación racional. Pero cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que no todo tenía una respuesta clara. Una noche, mientras pasaba por la antigua habitación de Gabriel, Daniel se detuvo. La habitación ahora estaba ocupada por otro niño, los sonidos de máquinas silenciosas llenaban el aire. Por un momento, juró haber escuchado el suave sonido de unas patas resonando por el pasillo, pero cuando se giró, no había nada allí. Se rió para sí mismo, sacudiendo la cabeza. «Está bien, Thor», susurró. «Tú ganas». Un mes después del alta de Gabriel, Mariana regresó al hospital con un ramo de flores. Se los entregó a Clara en la estación de enfermería, con los ojos llenos de gratitud. «Estos son para ti», dijo Mariana. «Por todo lo que hiciste». Clara aceptó las flores con una sonrisa. «No hice mucho», dijo. «Thor lo hizo». Mariana asintió. «Lo hizo. Pero estabas allí. Tú creíste». Cuando Mariana se dio vuelta para irse, Gabriel tiró de su mano y señaló hacia el patio. «Mami, mira», exclamó. Mariana y Clara siguieron su mirada. Allí, justo más allá de la línea de árboles, había una forma dorada. Era tenue, casi traslúcido, pero inconfundible. Thor se quedó mirándolos, sus ojos oscuros llenos de calma y sabiduría. A Clara se le cortó el aliento cuando Gabriel saludó con entusiasmo. «Adiós, Thor, gracias», gritó el chico. Thor inclinó la cabeza y movió la cola una vez antes de girarse y desaparecer entre los árboles. Durante un largo rato nadie habló. Mariana se arrodilló junto a Gabriel, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Crees que volverá?», preguntó suavemente. Clara negó con la cabeza y una sonrisa agridulce apareció en sus labios. «No creo que sea necesario. Él sabe que ahora estáis todos bien». Gabriel sonrió, su rostro lleno de la esperanza ilimitada de un niño. «Él siempre será mi amigo». A medida que pasó el tiempo, la visita de Thor dejó de ser una historia y se convirtió más en un recuerdo tranquilo para quienes la habían presenciado. Gabriel se hizo más fuerte, su risa llenó la casa de vida nuevamente. Mariana y Lucas a menudo se encontraban mirando la foto de Thor, sintiendo un profundo sentimiento de gratitud que las palabras nunca podrían expresar. En el hospital, Clara continuó su trabajo con un propósito renovado. Cada vez que pasaba junto al roble o entraba en la antigua habitación de Gabriel, sentía una presencia silenciosa, un recordatorio de que algunos milagros debían aceptarse, no explicarse. Y aunque Thor había desaparecido de su vista, su impacto permaneció grabado en sus corazones como un símbolo de amor, lealtad y las fuerzas inexplicables que a veces intervienen cuando más las necesitamos. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video.